Hola, el día de hoy voy a explicar el oscilador armónico simple, que se abrevia con estas tres letras. Es un problema de dinámica del cuerpo rígido y es así de simple el problema. El sistema te dice que tú tienes un bloque con m masa, ¿vale? Y este bloque está pegado a un resorte, que también está pegado a una pared, ¿vale? Esta es una pared. Entonces, en este momento, tú agarras el resorte, tú lo tienes agarrado, y cuando lo sueltas, lo primero que va a hacer es desestirarse. Se va a ir primero para la izquierda, y ya una vez que rebota, con la misma fuerza va a regresar para la derecha. Esto lo puedes imaginar como en un experimento. Este sistema es armónico debido a la falta de fricción y rozamiento de aire, es decir, en lo que la caja se mueve, aquí no va a haber ninguna corriente de aire que impida su movimiento y disminuya su fuerza o energía, y tampoco va a haber algo en el suelo que mantenga una fuerza contraria que evite que siga regresándose o contrayéndose, ¿no? Por lo tanto, al no haber ninguno de estos dos factores, ni una torca exterior, o sea, que algo externo lo está empujando de repente con más fuerza, de repente con menos fuerza, sino que simplemente con la energía con la que comienza va a ser con la que termina, la energía se conserva y por lo tanto estas oscilaciones en el punto en el que inician van a terminar y van a iniciar de nuevo. No va a haber pérdida alguna y por lo tanto este va a ser un ciclo infinito de aquí hasta que algo externo lo detenga. Tampoco se va a tomar en cuenta si el resorte se está desgastando o algún otro factor de estos que lo harían más realista, por así decirlo. Este es un sistema idealizado y por lo general lo que se busca es encontrar respecto al tiempo en qué posición se va a encontrar el bloque. Debido a que está oscilando una y otra vez, de repente pueden pasar 3 segundos y que ahora el bloque se encuentre por acá, que de repente se contraiga más hasta el punto en el que ya no se puede contraer nada en absoluto el resorte y otra vez va a regresarse, va a volver a oscilar, pero ahora en reversa, hasta llegar al punto en el que inició. Ahora aquí hay algo que especificar, que es el desplazamiento, debido a que aquí no se está moviendo como tal el sistema, es decir, esto completo no se está moviendo a ningún otro lado, esto ahora no está acá. Después de 5 segundos esto va a permanecer aquí, por lo tanto el desplazamiento no es igual a la distancia, ¿ok? Esto se puede interpretar muy fácilmente debido a que en el desplazamiento esto se podría mover, supongamos, 5 metros y luego de regreso estos 5 mismos metros. En distancia esto sería 5 metros y luego menos 5 metros y no existe la distancia negativa. Entonces ahora para poder calcular esta posición respecto al tiempo vamos a tener que aplicar una serie de cálculos matemáticos para demostrar las fórmulas que conocemos todos hoy en día para resolver estos problemas de oscilador armónico simple. Lo voy a enseñar desde cero, voy a explicar de dónde provienen estas fórmulas y no simplemente enseñarles cuáles son. Si recuerdan en sus cursos, si es que ya lo han visto, esta es normalmente la fórmula que nos dan para poder calcular la posición respecto a qué tiempo. Solamente reemplazamos 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto en la parte de la variable del tiempo y calculamos el resto. Ya debemos de tener el resto de valores. Esto de Xmax representa simplemente el desplazamiento máximo al que puede llegar, que en este caso sería hasta donde termina o hasta donde inicia. W, esta es una omega minúscula, la cual representa la frecuencia angular. Este es el ángulo de fase y este es el tiempo, este es el tiempo y esta es la posición. Ahora, ¿de dónde proviene el coseno? Bueno, si nosotros vamos graficando su desplazamiento, sus oscilaciones, bajo un plano, lo que podemos ver va a ser que esto va a formar una onda cosenoidal. Si se fijan, va a ir, va a regresar. Y lo que va a permitir calcular qué tanta amplitud tiene, cuál es el rango, o en términos más sencillos, qué tan extendido está esto, qué tan ampliado está esto respecto al eje X. Bien, ahora, sabiendo esto, ¿qué pasaría si de repente tarda mucho el oscilador armónico en ir y mucho en regresar? Simplemente que esta línea se haría cada vez más extensa, abarcaría cada vez más en el eje X para completar un simple ciclo. Si no recuerdan lo que es un ciclo, básicamente es cuando una onda termina exactamente en la posición en la que estaba al inicio
y de ahí vuelve a partir y vuelve a hacer otra vez estas ondas. Otra cosa muy importante es que este es el coseno y este es el seno. Se sabe por qué el seno generalmente inicia en el eje X, en 0, y el coseno inicia desde una amplitud que no necesariamente es el 0, ¿vale? Y luego disminuye. Como en el oscilador armónico sabemos que siempre se va a contraer y luego se va a expandir, esto es un coseno. Ahora, hay otra cosa que debemos de tomar en cuenta y es el punto de equilibrio, el cual se encuentra justo por la mitad del sistema, y esto representa precisamente la velocidad máxima y la posición media a la que va a poder estar el sistema. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, cuando el sistema termine de contraerse, sabemos que la velocidad cada vez va a ir menor, menor y menor hasta disminuir y estar completamente quieto aquí. Por lo tanto, al final del sistema la velocidad va a ser 0. Y otra vez va a expandirse y va otra vez a aumentar la velocidad debido a que el resorte va a empujar al bloque con muchísima fuerza debido a esta contracción, y cada vez va a ir perdiendo esta velocidad hasta llegar al punto en el que inició, donde la velocidad también va a ser 0. Entonces sabemos que la mitad va a ser justo la velocidad máxima a la que se va a encontrar el sistema, y sabemos que precisamente este desplazamiento va a ser el máximo que pueda encontrarse en este sistema. Esto es muy importante porque hay problemas en donde te dicen que se encuentra el bloque en el punto de equilibrio y esto te dice que está en la velocidad máxima en ese momento, o de repente pueden decir que, no sé, justo está en el resorte completamente contraído y entonces sabes que la velocidad es 0, o está completamente expandido y entonces la velocidad también es 0. Ahora, ¿de dónde sale esta función precisamente? Bueno, todo sistema físico generalmente tiene una forma de ecuación diferencial que describe al sistema, y precisamente esto que vemos aquí es la solución a esta ecuación diferencial. Ahora, no solamente quiero enseñarles las fórmulas, sino que quiero decirles de dónde salen. Por lo tanto, vamos a ver de dónde sale esta solución. Bien, sabemos que la segunda ley de Newton te dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, también sabemos que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento. ¿De dónde proviene esto? Bueno, si mal no recuerdan, la energía potencial es igual a 1/2 de kx cuadrada más mgh. De esos dos componentes está compuesta. Esta es la parte que aplica la gravedad y esta es la parte que aplica un desplazamiento o una compresión. Ahora, como sabemos que aquí no hay altura, no se está cayendo el bloque, no está actuando la gravedad, pues esto se vuelve 0 y entonces nos queda simplemente el 1/2 kx cuadrada. Ahora, ¿qué es 1/2 kx cuadrada? Bueno, k es simplemente la rigidez del resorte y x es el desplazamiento. Ahora, ¿por qué está al cuadrado y es 1/2? Pues debido a que esta energía potencial proviene de la integral de kx respecto a x, o sea, respecto al desplazamiento, debido a que esto es la suma de todas las fuerzas de una compresión. Por lo tanto, al momento de derivar esto, volvemos a obtener la fuerza. Por lo tanto, al momento de derivar la energía potencial, pues volvemos a tener simplemente la fuerza. Ahora, ¿por qué es negativo? Debido a que la compresión es positiva y la fuerza que necesitamos para volver a descomprimir este resorte va a ser contraria a la energía potencial que está ejerciendo esta compresión. Por lo tanto, esto se interpreta como menos 1/2 de kx cuadrada, su derivada, que básicamente, si han visto derivadas, básicamente es el exponente pasa abajo, y como es 2 entre 2 es 1, esto es 2 menos 1, entonces es 1, no se pone ninguno de los dos y entonces nos queda menos kx. Y como sabemos que esta fuerza y esta fuerza son lo mismo, entonces podemos igualar sus equivalencias y decir que masa por aceleración es igual al menos desplazamiento por la rigidez del resorte, en este caso de este sistema. Ahora, sabemos que el desplazamiento ocurre en un X tiempo, en un momento del tiempo, y sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad y la velocidad es igual a la derivada de la posición. Entonces sabemos que la aceleración es igual a la doble derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Así es como normalmente se denota. También lo puedes denotar simplemente como x'' o en notación de Newton, x y con dos puntitos arriba, donde aquí
x va a ser una función y t va a ser la variable. Esto es muy importante, ya que normalmente estamos acostumbrados en términos matemáticos a ver a la x como una variable y a y como una función, pero en este caso x es una función. Así que esto de acá abajo podemos interpretarlo simplemente como masa por la derivada de segundo orden de la posición respecto al tiempo, igual a menos kx, o sea, la rigidez por el desplazamiento. Ahora, esto que tenemos aquí ya es nuestra ecuación diferencial. También la podemos interpretar como m por x' igual a menos kx. Lo tenemos que igualar a 0, entonces pasamos esto sumando, o bien aplicamos proporción, que es básicamente aplicar esto en ambos lados, como quieran llamarlo, y nos queda de esta forma. Esta es nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Ahora, si no sabes ecuaciones diferenciales, puedes saltarte esta parte, pero voy a explicarlo. Básicamente, aquí tendríamos que dividir toda esta expresión entre m para que esta diferencial quede solita. Entonces nos queda esto más k entre m, x igual a 0. Bien, ahora que tenemos esta expresión, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes, y es homogénea al no haber nada del lado derecho de la equivalencia, ninguna función. Generalmente se expresa de esta forma, que es y igual a e elevado a x por r. En este caso, como x es la función y r es el tiempo, tendríamos que expresarla de otra forma, que sería de esta forma. Ahora simplemente lo derivamos una vez, y de la derivada de una exponencial es simplemente este mismo exponencial por la derivada de lo de el exponente, que en este caso, como la variable es t y esta r actúa como una constante, entonces simplemente nos queda multiplicado por r, ya que la derivada de cualquier constante por x es simplemente la constante. Ahora lo volvemos a derivar y vamos a tener lo mismo, e elevado a rt por r. Esta r es simplemente una constante, entonces pasa fuera de la derivada y tenemos que derivar esto otra vez. Y tendríamos la r multiplicando a e elevado a rt por r. Entonces r por r es r cuadrada. Y ya tenemos la primera y la segunda derivada. Pueden hacerlo ustedes mismos. Y simplemente sustituimos en la ecuación. Tenemos e elevado a rt por r cuadrada más k entre m por e elevado a rt igual a 0. Ahora factorizamos términos comunes y nos queda de esta forma. Ahora sabemos que una ecuación diferencial de segundo orden va a tener dos soluciones independientes que van a tener una solución general que va a ser la suma de estas soluciones. Como esto se convirtió en una ecuación cuadrática, se mantiene igual, va a tener dos soluciones o bien dos raíces, en donde tenemos que solucionar ahora esta simple ecuación. Para solucionarla, pues simplemente pasamos el k entre m restando o sacamos proporción, como quieran decirle, y luego pasamos el cuadrado. Y tenemos la raíz de menos k entre m negativos, que esto, por cierto, tiene que ser más menos. Y entonces nos queda más menos i por la raíz de k entre m. Recuerden que aquí en realidad es como si estuvieras multiplicando menos 1 por k entre m, entonces tienes dos raíces y la raíz de menos 1 es igual a i, que eso se ve en variable compleja. Entonces nos queda esta expresión donde R1 es igual a i por la raíz de k entre m y R2 es igual a menos i por la raíz de k entre m. Bien, entonces nuestra solución nos quedaría de esta forma. La solución 1 es igual a e elevado a r, que en este caso la primera sería i raíz de k entre m por t. Y x2 es igual a e elevado a menos i por k entre m por t. Y entonces nuestra solución general respecto a t, que esta es la variable, es igual a la suma de estas dos independientes, o sea, e elevado a i por la raíz de k entre m por t más e elevado a menos i por la raíz de k entre m por t. Ahora, ¿por qué es que aquí tenemos exponenciales imaginarios y nuestra solución a la ecuación diferencial se supone que son cosenos? Bueno,
Aquí recuerden que podemos tener una constante acá, otra constante acá, sumándolo con otra constante y otra constante. Eso no importa debido a que lo único que va a alterar a la ecuación va a ser lo que está en función a la variable. Entonces nosotros podemos dividir acá entre 2 y acá entre 2 y no va a pasar nada porque es proporcional. Y lo que tenemos acá va a ser simplemente la expresión. Si ustedes han visto funciones trigonométricas y variable compleja, saben que toda función trigonométrica tiene una forma exponencial. En el caso del coseno de un número complejo es igual a e elevado a i por z más e elevado a menos i por z entre 2, ¿vale? Estos son 2. Entonces en este caso nuestra z es igual a la raíz de k entre m por t, ya que esto es lo que está multiplicando a la i. Entonces nos queda que x respecto a t entre 2 es igual al coseno de la raíz de k entre m por t. Y podríamos otra vez multiplicar esto por 2 y esto por 2 y esto se vuelve lo mismo. Esto quedaría como 2 por el coseno y como es una constante, pues simplemente se puede dejar expresado como que cualquier constante por el coseno es la solución general. Así que nos queda que x respecto a t, o sea el desplazamiento respecto al tiempo, es igual a una constante por el coseno de esta constante, que en este caso es x entre m por t. Esta es nuestra constante que está multiplicando la variable. También puede haber aquí otra constante, pero esta es la que sí va a importar dentro de la solución. Por así decirlo, esta es una constante no arbitraria, no, sí es relevante, vaya. Y acá puede haber otra constante. Entonces esta es nuestra solución general. Esto puede ser expresado como simplemente la constante b. Y de aquí tenemos que averiguar qué es A, qué es B, qué es C, de dónde salen, o sea, qué valores tienen, porque aunque sean constantes necesitamos saber qué son exactamente estas variables. Bien, sabemos que en una función trigonométrica, por ejemplo la del seno, esto de acá es la amplitud, que va a ser proporcional a la parte contraria, y es simplemente que tanto se expande en el rango o en el eje Y. Entonces esto normalmente siempre es la constante o el número que está al lado de la función. O sea, si tenemos 5 por el seno de x, esta es nuestra función, esta va a ser la amplitud. En este caso, nuestra amplitud va a ser a. Sabemos entonces que es la amplitud de nuestra función, o sea, que tanto se va a prolongar, o si queremos verlo con el oscilador armónico, que es nuestro caso, pues qué tanto se va a ampliar, qué tanto se va a desplazar y qué tanto va a regresarse, que va a ser exactamente lo mismo por lo de que se conservaba la energía. Entonces, ya que sabemos que A es igual a la amplitud, sabemos que en el oscilador armónico va a ser qué tanto se va a desplazar. Así que ya sabemos qué propiedades tiene va a ser nuestro desplazamiento máximo. Ahora, ¿qué es C y qué es B? Eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Aplicando otra vez teoría matemática, sabemos que cuando una constante está multiplicando a nuestra variable, nosotros podemos dividirla entre 2pi y vamos a obtener nuestro periodo, que lo que representa básicamente es qué tanto va a tardar, por así decirlo, en completar un ciclo nuestra función hasta que se vuelva a repetir. Se multiplica por 2pi debido a que en funciones trigonométricas no hay distancia, sino que todo se calcula por radianes, entonces por eso que se tiene que multiplicar por 360 grados, pero en términos de pi. Y sabemos que si nosotros dividimos el periodo, 1 entre el periodo, de esta forma, tenemos la frecuencia, que también se puede expresar con estos términos como simplemente invertir la fracción, que sería b entre 2pi, ¿vale? Entonces, si sabemos que esta es nuestra frecuencia en radianes, al momento de multiplicarla por 2pi otra vez a la frecuencia de los dos lados, lo que vamos a tener es que b va a estar en términos de ángulos. Por lo tanto, sabemos que b es nuestra frecuencia angular, la cual se representa normalmente como una omega minúscula. Bien, ahora que ya tenemos la B y la A, tenemos que saber qué es C.
En este caso, sabemos que b es igual a la raíz de k entre m, o sea que esto es igual a w. Entonces ya tenemos 2. Bueno, perdón, no es w, es omega, se me olvida. ¿Pero qué es c? Bueno, para esto vamos a aplicar dos de las fórmulas que normalmente se usan, pero ahora las vamos a sacar, las vamos a definir de dónde salen. Y es que ahora que nosotros tenemos esta expresión, nosotros simplemente podríamos calcular la velocidad y la aceleración derivando esta posición. Si mal no recuerdan, la derivada de la velocidad es la aceleración y la derivada de la posición es la velocidad. Entonces nosotros, para obtener la velocidad respecto al tiempo, podemos simplemente derivar la posición una vez, y esta es una constante, entonces saldría afuera de la derivada y nosotros tendríamos que derivar esto respecto a t, que la derivada del coseno simplemente es el menos seno. Entonces vamos a poner el menos acá y sería de la función que teníamos por la derivada de lo que está dentro de nuestro coseno, que es wt más c. En este caso esta es una constante, la derivada de cualquier constante es 0. Y esta es una constante, esta es la variable, entonces la derivada de una constante por una variable es simplemente la constante, entonces nos queda por w. Y así es como podríamos calcular nuestra velocidad respecto al tiempo. Para poder calcular la aceleración respecto al tiempo, sabemos que esta es la derivada de la velocidad, que es lo mismo que la doble derivada de la posición respecto al tiempo, de nuestra función original. Simplemente derivando esto de nuevo, otra vez, esta es una constante, entonces sale fuera de la derivada. La derivada del seno es el coseno de nuestra función, lo que está dentro. Y luego la derivada de lo que está dentro de nuestro seno, que ya sabemos que es lo mismo que lo del coseno, entonces nada más queda la w. Entonces simplemente tenemos la w multiplicando de nuevo a esta función, w por w es w cuadrada. Y esta sería nuestra expresión para calcular la aceleración respecto al tiempo. Tenemos las tres expresiones, nosotros podríamos hacer lo siguiente para poder simplificarlas. ¿Qué pasa si quisiéramos calcular nuestra posición cuando el tiempo inicia, cuando nuestro experimento recién inició? Bueno, nuestro tiempo sería 0 y por lo tanto tendríamos esto. Nuestra posición respecto al tiempo, que en este caso es 0, es igual al desplazamiento máximo por el coseno de, reemplazamos los 0 segundos en nuestras variables, y pues 0 por w da 0, entonces nos queda simplemente c. Lo mismo con la velocidad, si quisiéramos calcularla cuando nuestro tiempo es 0, pues nos quedaría simplemente el menos desplazamiento máximo por el seno de c. Y nuestra aceleración sería lo mismo, pero ahorita nada más vamos a bastarnos con la posición y la velocidad. Aquí me faltó una w. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Y nos va a quedar que de esta forma. Y también la velocidad vamos a elevarla al cuadrado ambos lados. Como el cuadrado de cualquier número negativo sería positivo, sabemos que esto va a quedar como simplemente x cuadrado, o si quieren verlo de esta forma, pues simplemente tenemos a por b, entonces lo elevamos al cuadrado, que esto es lo mismo que elevar al cuadrado ambos términos, y en este caso sería menos x es igual a menos 1 por x, se eleva al cuadrado a ambos lados, y pues el cuadrado de menos 1 es más, y el cuadrado de x es simplemente x cuadrada. Vamos a despejar esta w, vamos a pasarla del otro lado, para que no nos estorbe con lo siguiente que vamos a hacer. Esto es simplemente matemática, como que estamos experimentando, por así decirlo, para que nos quede simplemente estos dos términos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir x cuadrada 0, o inicial, también se puede poner así para no poner el paréntesis, entre la velocidad inicial, que está siendo dividida entre la w cuadrada, y esto va a quedar simplemente como x cuadrada máxima por el coseno cuadrado de c entre x cuadrada máxima por el seno cuadrado de c. Aquí estos dos términos son iguales, entonces se anulan, o bien, por así decirlo, se multiplican por 1. Ahora,
x cuadrada entre 0, entre la velocidad entre 0, entre la w. Esto, aplicamos ley del sándwich, como esta es nuestra fracción y esto está dividiendo esta fracción, acá podemos simplemente poner un 1. Y pues si saben hacer la ley del sándwich, simplemente multiplicar los externos y los internos, entonces nos queda simplemente w cuadrada por x0 entre la cuadrada 0 igual al coseno cuadrado de c entre el seno cuadrado de c. Nosotros podemos elevar todo esto a la menos 1 y nos va a quedar de la siguiente forma. Bien, así nos quedaría. Y pues simplemente como esto está elevado al cuadrado, básicamente son todos los términos elevados al cuadrado y este elevado al cuadrado, entonces podemos aplicar raíz a ambos lados. Y nos va a quedar de esta forma, b0 entre w por x0 igual al seno de c entre el coseno de c. Vean, esto de aquí, seno entre coseno de la misma variable, sabemos que es la tangente. Entonces nos queda que la velocidad inicial entre la frecuencia angular por el desplazamiento inicial es igual a la tangente de c. Tenemos que despejar c. Y sabemos que para despejarlo tenemos que aplicar arco tangente en ambos lados, cual nos quedaría de esta forma. El arco tangente de esto es igual a c. Ahora, otra vez un poco de teoría. Sabemos que la tangente te permite calcular una proporción, en este caso sería del cateto opuesto entre el cateto adyacente. La arcotangente lo que te permite es, de esta misma proporción, sacar el ángulo. Entonces, si aquí tenemos un arcotangente, esta C, lo que nos va a dar esta arcotangente va a ser un ángulo, por lo tanto, C es un ángulo. En particular, este ángulo se le llama ángulo de fase y en nuestros términos de oscilación armónica se representa por la letra φ. Bien, se preguntarán por qué le ve al cuadrado a esas dos cosas, y es que también quiero aplicarlas para encontrar otra fórmula que normalmente se usa, que es la del desplazamiento máximo, y simplemente es aplicando las dos fórmulas que ya hemos encontrado, las dos ecuaciones. Nosotros podemos sumarlas, el desplazamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado entre la frecuencia angular al cuadrado, y sus equivalencias también las sumamos de esta forma. Un detalle, y es que yo el seno lo pongo en inglés, es simplemente por costumbre, pero bueno. Ahora nosotros podemos factorizar el desplazamiento máximo y nos queda el coseno cuadrado de c más el seno cuadrado de c. Esto es una identidad trigonométrica, la cual te dice que si ambos ángulos son el mismo, el coseno cuadrado más el seno cuadrado es simplemente 1, así que nos queda x cuadrada máxima. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y nos queda que x máxima es igual a la raíz de x cuadrada inicial más la velocidad inicial cuadrado entre w cuadrado. Y así es como obtendríamos el desplazamiento máximo. Claro que en cualquiera de las fórmulas simplemente podemos sustituir simplemente podemos despejar el desplazamiento máximo, o para encontrarla podemos simplemente pasar esto como el arco. Pero yo lo decidí hacer de esta forma porque de esta forma no necesitas tantos términos, sino que lo puedes sacar de una forma mucho más fácil, pero de cualquiera de las ecuaciones. Tú podrías agarrarla y decir, no sé cuánto es W, pero sí tengo la velocidad inicial, el desplazamiento máximo y el ángulo de fase. Así que puedo despejarlo de aquí y sacar W, ¿no? En cualquiera de las fórmulas puedes hacerlo. Simplemente por practicidad es más fácil, en mi opinión, esto, porque muchas veces te dicen que el sistema inició con cierto desplazamiento, y entonces tú sabes que, no sé, si te dicen el resorte está por completo contraído, sabes que su velocidad inicial es 0, y por lo tanto, sustituyendo, esto se va a volver 0, el arco tangente de 0 es 0, y entonces el ángulo de fase es 0. Si por ejemplo el desplazamiento fuera 0, que te dijeran que en tiempo igual a 0 su desplazamiento es 0, pues tendrías esto igual a 0, entonces esto tendería a infinito y la arcotangente tendría que aplicarse un límite de cuando t tiende a infinito, porque no puedes simplemente poner el finito, ya que no es un término matemático numérico, sino que es solo un concepto, y tendería a pi medios. Esto lo podemos ver simplemente con su gráfica.
que pues tiende a pi medios y menos pi medios acá. Si tiende a infinito en x, tiende a pi medios en y. Y si tiende a menos infinito en x, tiende a menos pi medios. Bien, entonces ya que sabemos las propiedades de los tres términos constantes de nuestra solución, podemos simplemente reemplazarlos y saber que la fórmula para encontrar el desplazamiento respecto al tiempo es igual al desplazamiento máximo por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Y de aquí sale nuestra fórmula para encontrar todas las demás. Bien, de esta forma ya sabemos que es un oscilador armónico, es simplemente un bloque que está pegado a un resorte que se va oscilando indefinidamente debido a que no hay fricción ni rozamiento de aire a una pared o a algún objeto que está estático en general. Y esta es nuestra solución a nuestra ecuación diferencial, la cual describe al oscilador armónico, y esto es con lo que podemos calcular su desplazamiento, su velocidad y su aceleración. Ahora, también existen otros tipos de osciladores como el oscilador forzado, el oscilador angular, el oscilador armónico cuántico y otros, pero no los vamos a ver en este video. En este solamente quería expresarles de dónde salen estas fórmulas, ya que normalmente suelen explicar qué es el oscilador de una forma muy básica. Te dicen, esta es la fórmula para calcular la posición, esta es la fórmula para la velocidad, esta es la fórmula para la aceleración, esta es la fórmula para esto, para aquello. Y solamente ves fórmulas, entonces no sabes de dónde salen en realidad estas ecuaciones, y es lo que quería explicar aquí, cómo demostrar matemáticamente estas fórmulas, de dónde salen estas propiedades, por qué es el coseno, por qué es esto, por qué es aquello. Y esta es la forma en la que yo normalmente saco sus ecuaciones. En otro video a lo mejor y explico el oscilador forzado o ya con fricción, que ya es un sistema más realista, porque cuando tienes fricción en el suelo o con el aire o con ambos, obviamente la energía se va a ir perdiendo con cada oscilación y por lo tanto va a haber un punto en el que se detenga. Eso simplemente con esta solución le vamos a añadir un exponencial, donde vas a añadir el coeficiente y lo vas a dividir entre el tiempo. Eso lo voy a explicar en otro video, pero básicamente nuestro coseno, en vez de ser así, va a ser lo siguiente. Va a ser esto. Nosotros tenemos nuestra gráfica y se va a hacer cada vez más pequeño. Bien, pues eso ha sido todo. Este es el primer video de este canal en el cual voy a estar explicando conceptos matemáticos, conceptos físicos, algunos muy sencillos, otros un poco más complicados. Voy a estar también subiendo algunos shorts, los cuales van a ser simplemente como una parte de puro cálculo o cómputo sobre algunas integrales o ecuaciones y sin explicación, porque para eso van a estar los videos. También voy a empezar a subir algunos TikTok y bueno, espero que esto tenga apoyo. Hasta otra. Por cierto, dato importante, ahora que sabemos que esta expresión, la raíz de la rigidez del resorte entre la masa es igual a la frecuencia angular, podemos sacar esto de los términos que teníamos en los términos de frecuencia angular, y sabemos que el periodo era 2pi entre b. En este caso va a ser que el periodo es igual a 2pi entre w, o sea la frecuencia angular, y nuestra frecuencia va a ser igual a 1 entre p, o sea nuestro periodo, que va a ser igual a w entre 2pi. Generalmente la p la defino como una v y la f la como una t mayúscula, pero hay algunas diferencias. Con esto también podemos saber que si nos dicen que pasan 10 oscilaciones en, no sé, 5 segundos, podemos dividirlas para saber cuántas oscilaciones son por segundo, y pues obviamente aquí serían 2 oscilaciones en un segundo, y este sería nuestro periodo. Por lo tanto tendríamos que nuestro periodo son de 2 oscilaciones por segundo, por lo tanto 2 es igual a 2pi entre w. Y pues simplemente despejando tendríamos esto, lo podemos hacer de distintas formas, w acá y el 2 acá, y entonces tendríamos que w es igual a pi. Y con esto ya podríamos sacar el resto. Si no tenemos, por ejemplo, la rigidez, pero tenemos la masa, pues podríamos elevar al cuadrado esto, y tendríamos k entre m igual a w, elevamos al cuadrado a los dos, entonces tenemos k entre m igual a w al cuadrado, despejamos y k es igual a w al cuadrado por m. O si no tuviéramos la masa, pero sin la rigidez, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que luego nos dicen es que, por ejemplo, en nuestro oscilador armónico, el bloque que está uniéndose con el resorte y la pared, te dicen que tarda 0.5 segundos, por ejemplo, en
pasar por primera vez en el punto de equilibrio, y eso simplemente nos dice que por primera vez te dice que primero se está contrayendo el resorte, y nos da varias nociones, y es que nosotros podemos dividir esto en 4 sectores, por así decirlo, en donde primero llega al punto de equilibrio, luego se contrae por completo, luego se regresa y llega al punto de equilibrio de nuevo, y luego se termina de descomprimir por completo. Entonces, si nos dicen que tardó 0.5 segundos en llegar al punto de equilibrio, significa que va a tardar otros 0.5 segundos en terminar de contraerse, y por lo tanto en total habrá tardado 2 segundos en dar una oscilación. De esta forma nosotros otra vez podemos igualarlo igual a t. Esto es nuestro periodo. Pues una vez obtenido el periodo, pues nuestra frecuencia angular, nuestra frecuencia normal. De aquí podemos sacar también la rigidez y demás. También podemos saber que pues después de un segundo nuestra velocidad va a ser 0. Entonces nuestra velocidad respecto a un segundo va a ser igual a 0. Y también nuestra velocidad respecto a 2 segundos va a ser igual a 0. Cosas así. O también sabemos que si nosotros podemos calcular nuestra posición respecto a un segundo, si tenemos el resto de factores, podríamos calcular nuestro desplazamiento máximo. Si tenemos W, que obviamente lo podemos sacar, también tenemos tiempo, y pues nuestro ángulo de fase podemos sacarlo precisamente con que nuestra velocidad es 0, y por lo tanto con la fórmula que les enseñé del arco tangente, nuestro ángulo de fase sería 0, y entonces tenemos el coseno de WT, lo despejamos y ya está. Ya tendríamos nuestro desplazamiento máximo, cosas así. Con esto es con lo que se pueden crear nuestras ecuaciones y nuestras fórmulas. Por eso es que no me agrada decirle fórmulas, debido a que no hay nada como tal contemplado, no hay nada que digas, esta es la fórmula 100% segura para sacar esto, y dices, bueno, y si no tengo esos factores ya no lo puedo sacar. No, puedes despejar, puedes igualar. Al final la física son matemáticas, solamente que ordenadas, hechas poesía. Y otra cosa es que para el arco tangente también algunos físicos acostumbran a llamar la tangente a la -1 de algún ángulo. A mí no me gusta, debido a que tangente a la -1 se podría interpretar como tangente de alfa esto a la -1, que sería igual a 1 entre tangente de alfa, que sería igual a la cotangente. Entonces, para evitar esas confusiones, prefiero simplemente llamarle arco tangente y ya está.